Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a meter en un mundo fascinante, el de la visita médica en América Latina. Es un campo que todos sabemos que es súper competitivo, muy dinámico, Muchísimo. y siempre se dice, bueno, hay que conocer el producto a fondo. ¿Pero basta con eso? O sea, ¿qué es lo que de verdad marca la diferencia hoy en día para un visitador médico allí? Es una pregunta, yo diría que clave. Y la respuesta, cada vez lo vemos más claro, no está solo en saberse la ficha técnica al dedillo. Hay una habilidad, una competencia que se está viendo que es el factor diferencial real, la negociación estratégica. Ajá. Y ojo que no hablamos de negociar precios como en un mercadillo, ¿eh? Es un enfoque mucho más sofisticado, más de construir relaciones. Justo ahí queríamos llegar, porque nuestro análisis de hoy va precisamente de eso, de cómo la negociación, pero entendida así, estratégicamente, está cambiando totalmente el rol del visitador. Exacto. Y para guiarnos tenemos como referencia un artículo muy interesante de Alexander Persant-Coll, que es director general de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant Barnes. Una voz autorizada, vamos. Sí, totalmente. Y lo bueno del trabajo de Persant-Coll es que hace algo muy útil. Conecta los principios de un libro que es un clásico en negociación, Estrategias de negociación de Fernando Guerra Muñoz, Ujú. con la realidad del día a día, con los retos específicos de la visita médica y además en el contexto de Latinoamérica. Es un puente, conceptual, pero muy práctico. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, la misión que nos hemos marcado hoy es desgranar un poco cómo este enfoque estratégico redefine la figura del visitador. Eso es. La idea central es esa transición, ¿no? De ser alguien que solo informa sobre un producto a ser un verdadero socio estratégico para el médico. Un socio, sí. Alguien que no solo da datos, sino que crea valor y construye relaciones a largo plazo. Bueno, pues listo para meternos en faena. ¿Por dónde empezamos a ver esta necesidad de cambiar el chip? Pues mira, yo creo que lo primero es asumir una realidad que Persant-Coll deja muy clara, y es que el modelo de visita médica de toda la vida está agotado. Así de claro. Sí, lo dice tal cual. La visita médica tradicional está obsoleta. Ese modelo era básicamente, llego, te cuento las bondades de mi producto y, bueno, cruzo los dedos para que me prescribas. Suena un poco a lanzar mensajes al vacío, ¿no? Muy unidireccional y con pocas garantías, sobre todo hoy, con la cantidad de información que hay. Exacto. Era un monólogo, puramente informativo. El gran cambio, el paradigma nuevo, gira en torno a un concepto: crear valor. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Crear valor, ¿vale? Porque no hablamos solo del valor del fármaco en sí. Va más allá. Se trata de entender y sobre todo de ayudar a resolver los problemas, los desafíos que tiene el médico en su consulta cada día. Entendido. O sea, no es solo mi pastilla es muy buena, sino más bien cómo te ayudo yo a ti con los líos que tienes. El artículo daba ejemplos muy concretos de esto, ¿verdad? Sí, y son clave para entenderlo bien. Crear valor puede ser, por ejemplo, darle al médico resúmenes bien hechos de estudios clínicos importantes. Le ahorras un tiempo precioso. Claro. O facilitarle el acceso a un webinar, a formación online. Mantenerle al día. Y piensa también en el paciente. Ajá. Ofrecerle al médico materiales educativos para sus pacientes, que sean claros, prácticos, para mejorar la adherencia al tratamiento. Eso es un problemón para muchos médicos. Desde luego. Se trata de dar soluciones tangibles, ¿no? No solo hablar del producto, sino de todo lo que hay alrededor, el soporte, y cómo eso le facilita la vida al médico y mejora los resultados para el paciente. Mencionabas incluso ayudar con dudas de interacciones, dosificaciones. Correcto. Es ser un colaborador más en el manejo clínico diario. Y aquí, justo aquí, es donde la negociación estratégica entra como la herramienta estrella. ¿Vale? Porque es a través de la conversación, de esa negociación, que el visitador puede, primero, identificar qué necesita el médico, dónde le aprieta el zapato, digamos. Ujú. Y luego, claro, presentar de forma convincente cómo puede ayudarle, cómo su propuesta aporta esa solución. Y eso transforma la visita. Ya no es una presentación, el texto lo llama un diálogo colaborativo. Me gusta esa expresión, diálogo colaborativo. Implica bidireccionalidad, ¿no? Construir algo juntos. Vamos, que está a años luz de soltar un rollo informativo. ¿Exacto? A largo plazo. Sin ninguna duda. Es que es la base.
la base para una relación profesional que sea sostenible y que beneficie a los dos. Y esta idea de diálogo nos lleva directos al siguiente punto. Ver al visitador no como un vendedor al uso, sino como un negociador. Un negociador estratégico que siga un proceso. Un proceso estructurado como el que describe Guerra Muñoz en su libro, ¿no? Ese mismo. Y ese proceso, ojo, empieza mucho antes de sentarse delante del médico. El artículo usaba una frase muy potente, algo así como «la batalla se gana antes de empezar». ¿Suena bien? ¿Y eso qué significa en el día a día del visitador? ¿Cómo se prepara esa batalla, por así decirlo? Pues significa que la improvisación, mal asunto si buscas la excelencia. La preparación tiene que ser muy meticulosa A fondo. y en varias dimensiones. A ver. ¿Qué le interesa clínicamente? ¿Investiga? ¿Ha publicado algo? ¿A qué congresos va? ¿Qué tipo de pacientes ve más? ¿Cuáles son los retos más comunes en su área? Es casi como hacerle un perfil estratégico al médico, ¿no? Para entender su mundo, qué le mueve, qué necesita, antes de hablar con él. Esa es la idea, exactamente. Segundo, conocer tu producto, sí, pero mucho más allá de la ficha técnica. Claro. Tienes que dominar los argumentos de valor que te diferencian. Entender tus ventajas competitivas, pero no en abstracto, sino pensando en cómo encajan con las necesidades de ese médico en concreto. De su práctica. La pregunta es, ¿cómo mi solución le ayuda a él? Vale, conocer al médico, conocer el valor diferencial del producto, y había un tercer elemento en la preparación que me llamó la atención. Lo del BATNA. Suena un poco a jerga, pero parece importante. ¿Nos explicas qué es eso y por qué es tan útil para el visitador? Claro. BATNA son las siglas en inglés de Best Alternative to a Negotiated Agreement. La traducción sería algo como la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Ajá. En esencia es tener muy claro cuál es tu plan B si la conversación no va exactamente por donde tú querías. O sea, ¿qué haces si no consigues el objetivo principal que te habías marcado para esa visita? Entiendo. No es solo tener claro qué quieres conseguir, sino también qué haces si no lo consigues en ese momento. Tener un as en la manga, digamos. Precisamente. Tu BATNA podría ser, por ejemplo, cerrar una segunda reunión para hablar más a fondo de un tema que ha salido. O quizá dejarle unos estudios muy específicos que justo responden a una duda que te ha planteado. Vale. O invitarle a una sesión clínica online sobre algo que sabes que le interesa y que está relacionado con tu producto. Lo importante, y el texto lo recalca, es que tener definido tu BATNA te da seguridad y flexibilidad en la visita. Quita presión, ¿no? Exacto. Te quita la presión de tener que cerrar sí o sí en ese momento y te permite manejar la conversación con más soltura, con más confianza, porque sabes que tienes otras opciones válidas. Vale, perfecto. Tenemos al visitador preparadísimo, conoce al médico, domina su propuesta de valor, tiene alternativas. Llega el momento clave, la visita. Entramos en la fase de desarrollo, lo que el artículo llama el arte de la conversación. Aquí es donde entran las tácticas, ¿no? Así es. Y aquí es donde se ve la habilidad de verdad. La primera táctica, que parece obvia, pero que a menudo se olvida, es la escucha activa, una mental. Un visitador estratégico dedica más tiempo a escuchar bien que a hablar. Y no solo oír, es entender de verdad las preocupaciones, las dudas, las objeciones que a veces no se dicen claramente, los matices. Ahí está la información de oro para adaptar tu discurso. Escuchar para entender, no para preparar la siguiente frase. Tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Y eso se complementa perfectamente con otra herramienta clave, las preguntas estratégicas. Ujú. Hablamos de preguntas abiertas, de esas que no se responden con un sí o un no. Preguntas que invitan al médico a pensar y a compartir información sobre qué necesita, qué criterios usa. El artículo daba ejemplos muy buenos. Sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los mayores desafíos que se encuentra al tratar esta patología en el día a día? ¿O qué factores considera más importantes al elegir un tratamiento para este tipo de paciente? Son preguntas que abren puertas, ¿verdad? Para entender qué le importa de verdad al médico, qué valora, qué le preocupa. Y claro, en esas conversaciones seguro que surgen objeciones. Inevitable. A nadie le gustan, pero el texto decía que hay que verlas como una oportunidad. ¿Cómo es eso? ¿Una oportunidad? Pues sí. Es que ese cambio de chip es fascinante. Una objeción no tiene por qué ser un no rotundo o un ataque personal. Muchas veces es una señal. Una señal de que hay una preocupación real o de que falta información. Ya. Algo que necesitas aclarar. La clave, según este enfoque,
es manejarla con empatía, ¿sabes? Reconocer la preocupación del médico y responder, pero no a la defensiva, sino con argumentos sólidos que muestren el valor a largo plazo de lo que ofreces, conectándolo con las necesidades que ya has identificado antes. El ejemplo típico que siempre sale: este tratamiento es muy caro. ¿Cómo se abordaría eso estratégicamente? Pues mira, en lugar de empezar a justificar el precio directamente, que eso suele llevar a un callejón sin salida. Sí, a discutir. Exacto. Un enfoque estratégico intentaría primero entender qué hay detrás de esa frase. ¿Le preocupa que sus pacientes no puedan pagarlo? ¿El impacto en el presupuesto del hospital? Una vez que entiendes la raíz, entonces enfocas la respuesta en el valor global. Ah, vale. Quizá destacando que, bueno, sí, el coste inicial es X, pero como es más eficaz, a la larga reduce costes de complicaciones. O como se tolera mejor, mejora la calidad de vida y la adherencia, y eso también tiene un impacto económico positivo. Se trata de cambiar el marco de la conversación, del precio al valor integral. Tiene lógica, sí. Pasar de discutir el precio a hablar del valor. Muy bien, hemos navegado la conversación, manejado las objeciones y el cierre y el seguimiento. ¿Qué importancia tienen? Son cruciales para que todo el trabajo anterior no se quede en nada. El cierre tiene que ser claro y concreto. No vale con irse con buenas sensaciones y ya está. Hay que concretar. Hay que buscar un compromiso, aunque sea pequeño. Puede ser que acepte unas muestras para probarlas, o que se comprometa a leerse algo y comentarlo en la próxima visita, o fijar fecha para una nueva reunión. Algo tangible. Entiendo. Y el seguimiento. Casi te diría que es aún más importante. Cumplir a rajatabla lo que has prometido. Mandar ese estudio, confirmar la inscripción al webinar, llevarle el material que pidió. Eso es lo que solidifica la confianza y demuestra que eres un profesional serio. Es el puente hacia la siguiente conversación. Preparación, desarrollo con escucha y preguntas, cierre concreto y seguimiento impecable. Vamos, que es un proceso que requiere habilidad, está claro. Ahora, el artículo también hablaba de tipos de negociación, basándose en Guerra Muñoz. Distinguía dos enfoques principales, ¿cierto? Correcto. Y es una distinción súper importante para pillar la filosofía de todo esto. Negociación distributiva versus negociación integrativa. Son como la noche y el día. A ver, explícanos. La distributiva es la idea clásica de la negociación. Un tira y afloja. Un juego de suma cero. Se parte de la idea de que hay un pastel de tamaño fijo y cada uno intenta llevarse el trozo más grande posible, normalmente a costa del otro. Los intereses se ven como opuestos. Y me imagino que Persandicol dice que este enfoque no es el ideal para la visita médica, ¿no? Suena un poco a batalla campal para construir relaciones. Exacto. Llevado a la visita médica, un enfoque solo distributivo sería, pues, el visitador presionando mucho para conseguir la prescripción ya y el médico resistiéndose o con dudas. Es un choque frontal de intereses. Claro. Persandicol dice que puede ser destructivo para la relación a largo plazo, porque claro, mina la confianza y solo mira el resultado inmediato. Queda claro. Entonces, la opción buena, la deseable, es la negociación integrativa, el famoso gana-gana o win-win. Esa es la clave de bóveda de todo esto. En la negociación integrativa, el objetivo es otro completamente diferente. No es repartir un pastel fijo, es ver cómo podemos hacer el pastel más grande. Ah, interesante. Es decir, colaborar para buscar soluciones creativas que sirvan a los intereses de los dos a la vez. Es un enfoque de cooperación, de buscar beneficios mutuos. Y este, según Persandicol, es el modelo ideal para la visita médica de hoy. ¿Y cómo se ve ese gana-gana en la práctica entre el visitador y el médico? ¿Dónde está el beneficio para ambos? Pues se ve cuando el visitador, gracias a ese diálogo colaborativo que decíamos, consigue identificar y satisfacer una necesidad real del médico. Ya sea información de calidad, ayuda práctica para sus pacientes, soluciones a retos clínicos. Y como resultado de haberle aportado ese valor, consigue que el médico considere de verdad su propuesta terapéutica y confíe en él. ¿Ganan los dos? Claro. El visitador avanza hacia sus objetivos de forma ética sostenible y el médico recibe recursos, conocimiento, apoyo, que le ayudan en su trabajo y al final benefician a sus pacientes. Es un intercambio de valor de verdad, no una venta pura y dura. Se entiende perfectamente por qué el texto insiste en que este enfoque sí construye relaciones a largo plazo.
parece la única forma sostenible, ¿no? En un entorno que valora cada vez más la colaboración y la confianza. Absolutamente. Y si lo miras en conjunto, adoptar esta mentalidad estratégica e integrativa no es solo una cuestión de filosofía bonita, ¿eh? Tiene beneficios muy concretos, muy medibles, para el visitador y para la compañía. Hablemos de esos beneficios tangibles. El artículo los listaba muy bien. El primero era mayor productividad. ¿Cómo se es más productivo con esta estrategia? Pues porque al enfocar la preparación y la conversación en lo que de verdad necesita el médico, que has descubierto escuchando y preguntando bien, Claro, minimizas las visitas que no llevan a ninguna parte, las visitas irrelevantes. Cada interacción tiene un objetivo más claro, está mejor enfocada. Así que, aunque quizá hagas menos visitas por hacer, las que haces tienen muchas más posibilidades de conseguir el objetivo que te has marcado, sea cual sea, que no siempre es la prescripción inmediata, ¿eh? Optimizas tu tiempo y el impacto de cada visita. menos ruido y más nueces, como se suele decir. Tiene sentido. Luego, las relaciones duraderas. Ya lo hemos comentado. Pero ¿cuál es su valor estratégico clave? Su valor es enorme en un mercado tan competitivo. Una relación fuerte, basada en la confianza y en que el médico siente que le aportas valor de forma constante, eso crea una lealtad que va más allá del precio o de la oferta de turno de un competidor. Claro. Un médico que te ve como un socio fiable, como una fuente de valor, no va a cambiar sus hábitos de prescripción a la primera de cambio. Es una barrera de entrada para la competencia, una barrera basada en la confianza. Una ventaja competitiva basada en la relación, no solo en el producto. Muy interesante. El texto también destacaba la adaptabilidad como beneficio. Sí, porque estas técnicas de negociación estratégica no son un guión fijo que hay que seguir al pie de la letra. Son principios, herramientas flexibles. Ujú. Esto le permite al visitador adaptarse mucho mejor a los diferentes perfiles de médicos que los hay, más de datos, más de relación personal, y también responder con más agilidad a los cambios del mercado, a nuevas normativas, a cómo cambia el sistema sanitario. Le da cintura, ¿sabes?, para moverse en un entorno complejo. Y la suma de todo esto, más productividad, relaciones fuertes, adaptabilidad, lleva al último beneficio que mencionaba, un mejor posicionamiento. Exactamente. El visitador que domina y aplica estas estrategias de forma consistente, bueno, deja de ser visto solo como un vendedor. ¿Cambia la percepción? Totalmente. Pasa a ser percibido por el médico como un asesor de confianza, como alguien que le trae información relevante, un colaborador valioso para su práctica. Es un salto de calidad en cómo te ven, en tu estatus profesional. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal de todo lo que hemos analizado hoy, basándonos en Persandicol y Guerra Muñoz, ¿cuál sería el mensaje clave? Pues yo diría que el mensaje clave es que la negociación estratégica, entendida así como un proceso colaborativo para crear valor mutuo, no es una habilidad más para el visitador médico en Latinoamérica. Es la habilidad clave. La habilidad, sí, la que redefine y eleva la profesión, porque cambia el foco de la transacción de hoy a construir relaciones que duren, basadas en la confianza y en que ambos ganen. Es pasar de solo informar a influir de verdad, pero colaborando. Y es importante subrayar, creo, lo que se ve en el análisis, que esto no va de aprender truquitos para vender más a corto plazo, es mucho más profundo. Mucho más. Es adoptar un estándar de profesionalismo diferente que aporta valor real al sistema de salud y que fortalece los lazos entre la industria y los médicos de una forma más ética y a la larga más productiva. Totalmente de acuerdo. Es un cambio de mentalidad fundamental. Entender que tu éxito sostenible pasa por buscar activamente el gana-gana siempre. Y si damos un pasito más allá, este enfoque de prepararse bien, escuchar para entender, preguntar para descubrir y buscar siempre el beneficio mutuo, lo hemos visto para la visita médica, pero sus principios valen para casi cualquier interacción profesional donde quieras construir relaciones sólidas, ¿no te parece? Absolutamente. Es una reflexión muy interesante sobre cómo podemos mejorar la calidad y la efectividad de nuestras relaciones profesionales en general. Salir un poco de los enfoques puramente transaccionales o de persuasión pura y dura e ir hacia modelos más colaborativos, basados en el valor compartido, en la confianza. Es aplicable en muchísimos campos.
Sin duda. Da mucho que pensar. Y como siempre hacemos en estas inmersiones, queremos cerrar dejando una pregunta en el aire, una idea para seguir reflexionando, que sale directamente de este análisis. Si aceptamos que el futuro de la visita médica va por aquí, por crear valor mutuo y construir asociaciones estratégicas con los médicos, Pues esto inevitablemente nos lleva a cuestionar algo bastante fundamental. ¿Cómo deberían entonces cambiar las métricas, los indicadores que usamos para medir el desempeño de un visitador, para evaluar su éxito? claro, ¿Basta con seguir mirando principalmente las cifras de prescripción? ¿O necesitamos empezar a desarrollar nuevos indicadores que capturen mejor esa creación de valor, la calidad de la relación que se construye, el impacto real y a largo plazo en la práctica del médico? una pregunta clave, desde luego, que seguramente marcará el futuro de cómo se evalúa esta profesión. Pues ahí queda esa reflexión final.